El que suena de este modo acá en el 98.7 y también en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino es el querido amigo, es el profesor, el profe, el académico, el doctor en historia, el politólogo, bueno, el pensador, el referente desde muchas perspectivas, escritor, investigador, Gerardo Caetano en el 98.7. Buen día, bienvenido, Gerardo. Buen día, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy contento, muy ilusionado con tu nueva entrega, el liberalismo conservador de Ediciones de la Banda Oriental, que a propósito, Banda Oriental, los queridos hermanos de Banda Oriental están cumpliendo 6 décadas ya, así que también 60 años. va el saludo para ellos. Estaba pensando, ¿sabes qué? Cada tanto te cito, bueno, muy frecuentemente te cito, pero ahora que yo mismo te estaba presentando, yo te cito de aquella definición, de aquella observación más bien, que vos hiciste y que vos, si, a ver si te cito bien, vos la enmarcabas como un proceso particularmente, como una conducta particularmente subrayada entre los uruguayos, que solemos confundir quiénes somos con lo que hacemos, al punto tal que somos en la medida de nuestro trabajo, y en realidad uno es también más allá de su trabajo, ¿no es cierto? Claro, eh, siempre eso viene de un poeta que quiero mucho, que es León Felipe. León Felipe tiene un verso que dice, eh, nuestro trabajo no es nuestro destino. No hay otro destino ni trabajo que aquel que hace al hombre más hombre, o a la persona más persona. Y eso, no somos lo que hacemos, solamente. Claro, claro. Sabés que de paso cito a también mi querido amigo, el escritor Carlos Regerman, que él es arquitecto, ¿no es cierto? Es decir, él estudió arquitectura, se recibió, se graduó, trabajó de arquitecto, y él mismo, en esa misma dirección, reivindica, cuando lo presentan como arquitecto, él dice, no, yo no soy arquitecto, si no trabajo de arquitecto, si no hago arquitectura, fue un momento de mi vida, pero yo no soy arquitecto. Esa definición se da bastante de bruces, más también dialoga con esa otra que vos abrazás, y es que del tema sabes bien, mucho más que la inmensa mayoría, de que, por ejemplo, futbolista nunca se deja de serlo, ¿no? Exactamente. Hay oficios que se toman para siempre. El de Bueno, futbolista es uno de ellos. claro, claro. Y ya que levantaste el centro de León Felipe, déjame sacarme dique diciendo que el apellido de León Felipe es Camino. Así que hablaste de mi ¿Qué, tío abuelo. qué te parece? ¿Qué te parece? No, no es poco, ¿eh? No es poco. Me interesó mucho el liberalismo conservador y de verdad lo mejor del libro para mí es lo que siempre provoca el pensamiento rico y una buena clase, ¿no? Es que te vas a tu casa con muchas más preguntas que respuestas, ¿no es cierto? Bueno, el Lo que, objetivo está cumplido. exactamente. Entonces, desde eso, Gerardo, otra vez, muchas gracias. Me gustaría arrancar, me gustaría primero dar la información al público que si bien es un libro que en sí mismo se lee, se aborda en forma independiente, también tiene una cierta trazabilidad con un antecedente escrito años atrás, ¿no es cierto? Exactamente. Es una serie que pienso continuar, que arrancó con un libro escrito, publicado en el 2011, también por Banda Oriental, cuyo título era La República Ballista. Y bien, ahí se describía una de esas dos grandes familias ideológicas, que no eran las únicas, pero que sí, a mi juicio, eran las principales del 900, y tocaba, bueno, describir, referir, ilustrar la otra familia ideológica, la oponente ideológica del republicanismo de perfil solidarista. En este caso, el liberalismo conservador. Y bien, ahora sale ese, y tengo, bueno, ya, tengo la idea y la hoja de ruta para los que vienen. Bien, ¿y podés adelantar algo de los que vienen? Bueno, claro, los que vienen tienen mucho que ver
con, bueno, una investigación que yo vengo haciendo desde hace 30 años, que es un poco, bueno, ¿qué pasó con este conflicto ideológico, pero no solamente ideológico, también de intereses, en los años 20? Años, como sabes, sumamente con mucha ebullición, sumamente fermentales, sumamente terribles también, porque de alguna manera era el preanuncio de lo que luego vendría. Y sobre todo el impacto de esas dictaduras de derecha que emergían en Europa en los años 20 concretamente, bueno, Mussolini desde el 22, Primo de Rivera en España desde el 25, con todo lo que significaría el conflicto de la Guerra Civil Española posteriormente, y ya en la crisis de la República de Weimar, la emergencia del nazismo en Alemania, que terminaría de ascender al poder en enero de 1933, pero que tuvo toda una prefiguración. En ese contexto, el tomo que viene, bueno, recoge qué pasaba en el Uruguay en los años 20 y qué pasaba en Europa y cuáles eran los vasos comunicantes que de alguna manera dialogaban en esa referencia ideológica. Ya algo anticipo en el tomo del liberalismo conservador. Pero bueno, el próximo tomo estará centrado en eso. Hay una cosa que a mí me ilusiona y me perturba a la vez cuando se abordan asuntos vinculados a la historia y cuando tenemos la fortuna de abordarlos con personas tan generosas en el conocimiento y tan generosas en democratizar el conocimiento como vos y muchos de tus colegas. Y es lo siguiente, y te voy a pedir un auxilio, te diría, un auxilio ciudadano para tratar de encontrar los justos medios. Por un lado, vos los marcás, te diría casi en forma militante a lo largo de tu obra académica, y es los riesgos, yo también abrazo esa premisa, los riesgos, digamos, de la tentación anacrónica, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Evaluar con nuestros ojos, con los resultados con el diario del lunes, todo aquello que pasó antes y, y no permitirnos lo que Ortega y Gasset nos enseñaba acerca del hombre y su circunstancia, las lógicas imperantes del momento, el que somos hijos de nuestros padres, pero mucho más de nuestro tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es verdad. Pero cuidado, ¿cuál sería el riesgo que una posición fundamentalista con relación a esto podríamos abrazar? ¿Qué es el otro que me animo a proponer, que es igual de torpe e ineficiente? ¿Cuál? Lo del ayer, aunque no dialoga con el hoy. No hay trazabilidad, diría, permanente, constante, que incluso presiona el mañana. Entonces la pregunta, profe, querido Gerardo, es, ¿cómo logramos los ciudadanos, no la academia, no el sistema político, todos los ciudadanos, para ejercer democracia de verdad, ¿no? ¿Cómo logramos estar tensionados por ambos extremos y generar una especie de justo medio de buena calidad? Bueno, esa es la invitación, siempre. El pasado, por supuesto que tiene que ver con el presente. Es el prólogo del presente, pero no puede ser objeto de una traslación automática, mecánica, rígida. El pasado, de alguna manera, es una dimensión que siempre está, pero que no puede ser utilizado malamente para temas del presente. Y eso es un problema que en el Uruguay se profundiza mucho, porque en primer lugar, en el Uruguay se politiza todo, todo se politiza. La pintura, el fútbol, la historia, cualquier tipo de análisis. Lo cual tiene un aspecto positivo en el sentido de una sociedad, bien, que en tiempos de antipolítica todavía, aunque menos, pero todavía se sigue reconociendo
en la vida política, lo cual es muy bueno. Muy bueno. Tiene partidos, digamos, longevos, lo cual es muy bueno. Pero por otro lado, está esa tentación. Además, en el republicano Uruguay, bien, hay linajes. Yo me fui 100 años para atrás. 100 años para atrás. ¿Y con qué me encontré? Y bien, me encontré con un tiempo de polarización, no solamente política, sino ideológica, en donde confrontaban fundamentalmente el vallismo, que por entonces era gobierno, que era acusado de jacobinismo uruguayo por Herrera, de socialismo de mandarines por Carlos Reiles, de también socialismo de Estado por Manini Ríos, que era enfrentado como un frente único por los sectores empresariales que lo veían como una propuesta extremista, incluso con delirios anarquizantes. Y por el otro lado me encontraba la oposición, ¿en dónde? Bien, encontraba a Pedro Manini Ríos, constructor de la respuesta al vallismo en 1913 dentro del Partido Colorado, un joven vallista, muy valorado por Valle y Ordóñez, que, sin embargo, en un momento clave de la segunda presidencia de Valle, se queda con la mayoría del Senado. Y comienza a ser oposición, lo sería por décadas, al vallismo. Y Pedro Manini Ríos es el abuelo del líder de Cabildo Abierto. Sí, claro. Me encuentro con Luis Alberto de Herrera, que construía allí a comienzos del siglo, con algunas obras doctrinarias fundamentales, La Revolución Francesa y Sudamérica, editada por primera vez en 1910 en París, El Uruguay Internacional, editado también en París en 1912, y La Encuesta Rural de 1920, hecha a iniciativa de Herrera, pero respaldada por la Federación Rural. Me encuentro, bueno, a la fundación de la Federación Rural, en donde estaban figuras descollantes, no solamente en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito intelectual, José Irureta Goyena, pero me encuentro con la articulación de estas tres figuras en representación de muchos actores colectivos, enfrentando al vallismo. La primera directiva de la Federación Rural tenía como presidente, luego sería su presidente honorario, a José Irureta Goyena. Tendría como primer vicepresidente a Pedro Manini Ríos. Y tendría como segundo vicepresidente a Luis Alberto de Herrera, que incluso en enero de 1917 votarían juntos en varios departamentos y en Montevideo construirían un lema común que se llamaba la Coalición Popular. Bien, obviamente, las resonancias sobre el presente son muchas, porque se repiten nombres. Si yo te muestro las dirigencias de la Federación Rural y de las cámaras empresariales, tú vas a identificar muchos apellidos que hoy están también en la dirigencia empresarial. Pero es otro mundo, es otro Uruguay. Por supuesto de que hay un espejo interpelante, por supuesto de que los debates de ideas que entonces estaban también llegan hasta nosotros. Por supuesto de que hay inspiraciones que permanecen, pero es otro mundo, es otro país. No puede hacerse, primero, una traslación mecánica, sería un error intelectual, pero sobre todo lo que no puede hacerse es una manipulación política. Eso que en el Uruguay muchas veces se hace, y sobre todo no solamente se hace por el que escribe, sino que se hace muchas veces malamente por el que lee, que no termina de entender la distancia con la que hay que leer, la lectura crítica que hay que promover. Bien, genera malos entendidos, genera malos entendidos. Yo no hago, nunca hice y no haré, no hago política con la historia, no hago política con la historia. Yo analizo con muchísimos documentos, nunca tuve tantos documentos como hoy, nunca. Incluso tuve la enorme oportunidad
gracias a la generosidad de la familia Francini Valle, de poder recorrer el archivo de Valle y Ordóñez, que solamente había recorrido, bueno, un historiador como Milton Banger. Es que ustedes, los de Defensor, se ayudan mutuamente. Por supuesto, allí había un vínculo, un vínculo muy importante, muy importante. Pero también recorrí el archivo de Herrera, que está en el Archivo General, en el Museo Histórico Nacional. Recorrí el archivo de Williman y de Ricardo J. Areco. Tuve la posibilidad, que también agradezco mucho, de que me permitieran indagar en ciertas partes del archivo de la masonería, que también es un archivo extraordinariamente rico. Entonces, ¿qué es lo que hace un historiador? Con muchos documentos y muchas preguntas, con mucha honestidad profesional, propone no un discurso de la verdad, no diciendo, bueno, esto, no, proponiendo eso que tú señalás, un conocimiento crítico sobre el pasado, en donde la lectura, para ser realmente una buena lectura, también tiene que ser crítica. Por eso yo a veces me desalienta mucho, pero bueno, son las reglas del oficio, me desalienta mucho lecturas apresuradas, pero a veces lo que me desalienta más... Tengo la impresión que todo esto que estás diciendo, lo estás diciendo entre otras cosas porque justamente a muy pocas, podríamos decir, horas de conocer la luz, el liberalismo conservador ha despertado entusiasmos varios y diversos, pero también ha despertado estas reacciones a las que estás aludiendo, ¿no? Claro, y lo que más me desalienta es que las reacciones equivocadas han sido hechas sin leer el libro. Ajá. Sin leer el libro. Lo cual, bueno, tiene mucho que ver con este tiempo que vivimos, en donde se discuten a partir de titulares de prensa, claro. se encasilla equivocadamente, se hace... hay eso que implica un ciudadano ausente, que es, digamos, una polarización de epítetos, sin lectura, sin profundidad, esa idea de no tratar de entender, de comprender al otro. Yo, en verdad, a mí lo que más me seduce del campo de la historia es comprender al otro, sobre todo el que no piensa como yo. Bueno, hablando... Bueno, mira, esto que acabas de decir, te lo propongo, profe, en este sentido. Vayamos a una breve, pero de verdad, brevísima pausa, porque a mí me parece que, ya que hablas de este gesto último que acabas de nombrar, es el típico gesto del liberal republicano, diría yo desde mi lugar, ¿no es cierto? Es decir... O del republicano liberal. Bien. Bueno, en ese orden. Acepto. Porque en todo caso hay algo que también queda explícito, ya no solo en este, sino en el anterior y en otros trabajos tuyos, que los términos en sí mismos no solo que están sometidos a distintos énfasis conforme ha pasado el tiempo, sino que incluso una misma palabra puede tener connotaciones distintas e incluso a veces contradictorias, ¿verdad? Antagónicas, según quién lo diga, en qué contexto y de dónde lo diga, ¿no? Me parece que viene bien, no viene mal. Para vos es llover sobre mojado, te ofrezco disculpas. No. Algunas pequeñas definiciones acerca de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo, qué hablamos cuando hablamos de república, qué hablamos cuando hablamos del triángulo. Yo soy de los que explícitamente y sin hacer tráfico de opinión digo que yo, cuando tengo una duda, lo paso por el triángulo que me regaló la Revolución Francesa, y si la cosa pasa... La gran revolución. La gran revolución. Si lo que se está discutiendo pasa por la libertad, por la fraternidad y por la igualdad, a mí me sirve, ¿verdad? Claro. Si no pasa, me hace ruido. Bueno, en fin, claro. ¿Cómo dialogan? Porque hay una cosa que te quiero preguntar, y es la siguiente. Tus colegas de la UCIP, ahora mismo, están haciendo un congreso de ciencia política, ¿no es cierto? Claro. Un congreso que se está desarrollando bajo la consigna "La ciencia política frente al nuevo escenario global, repensando los márgenes de la democracia". Y hablaste de lo que estaba ocurriendo en Europa hace exactamente 100 años atrás. Y si bien trasladar automáticamente sería una torpeza, como vos lo decís,
yo siento que hay cosas de hace 100 años que me huelen parecidas a algunas de las que están ocurriendo ahora. Olvidarlo Acá, sería una torpeza mayor. acá Olvidarlo sería una y torpeza mayor. fuera de acá. O mejor dicho, fuera de acá y por lo tanto acá también. Lo vemos luego de la pausa, profe. Claro que sí. Claro que sí. Estamos con Gerardo Caetano, estamos poniendo la mañana en camino. Ahí tenemos a Maya Castro interpretando a Citarrosa a propósito de la presentación que ocurrirá esta noche a las 9 en la trastienda. Allí estará Maya y bueno, de algún modo estará acompañada también, ¿por qué no?, con Alfredo Citarrosa. Seguimos conversando con Gerardo Caetano, estamos poniendo la mañana en camino. Les recuerdo que acaba de ser publicado a través de Ediciones de la Banda Oriental. Los que nos siguen esta charla a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, podrán ver que además de vernos a Gerardo y a mí, también están viendo la portada del libro de Ediciones de la Banda Oriental, que por supuesto ya está en todas las librerías. También la librería de Banda Oriental, que está en la Puerta de Teatro El Galpón, 18 de julio, 16-18, entre Minas y Carlos Roxlo. Yo te preguntaba, Gerardo, usando como excusa la idea consigna del congreso que está llevando ahí, en este mismo momento la UCIP, la Sociedad Uruguaya de colegas tuyos, de cientistas políticos, ¿verdad?, acerca de repensar los márgenes de la democracia. Y uno advierte que, bueno, que hay fenómenos que ocurren en centros grandes del poder, desde toda perspectiva: poder histórico, poder económico, poder discursivo del relato, poder cultural. Uno está viendo asuntos, ya que hablaste de un siglo atrás, que hacer una simplificación y un corte y pega automático sería grosero, inexacto, inadecuado. Más no advertir que hay zonas en común, que hay vasos comunicantes, como recién señalábamos, me parece que también sería inadecuado. ¿Cómo dialogan esos hechos con nosotros y cómo aquellos hechos de 100 años atrás en el Uruguay dialogan con este presente, donde algunos incluso de los apellidos son los mismos? Bueno, tú hablabas de lo que algunos hablaban del triángulo místico de la gran revolución, de la Revolución Francesa. Bien, los tres grandes principios: libertad, igualdad y fraternidad. Seguimos debatiendo sobre ellos, y no hay un sentido común de donde emerjan visiones únicas sobre cada uno de esos tres principios. Eso ocurrió durante todo el siglo XIX y en el 900 explotó a tal punto de que el libro doctrinario de Luis Alberto de Herrera, el gran libro doctrinario de toda la larga trayectoria de Luis Alberto de Herrera, fue un libro a propósito de la Revolución Francesa y Sudamérica. Liberales y republicanos, sobre cada uno de esos tres principios, tenían visiones muy distintas, muy antagónicas. Y ahí hay un tema. El tema es que, como el liberalismo fue el gran triunfador en el conflicto ideológico de los siglos XVIII y XIX en Occidente, el liberalismo como que borró una gran tradición que venía de la antigüedad clásica, que era la tradición republicana, y la borró de dos maneras. Primero, la hizo un concepto marginal del lenguaje político, cuando, hasta el siglo XVIII, era un vocablo central, era un concepto fundamental. Pero luego restringió su visión, su definición, a referir a un régimen alternativo a la monarquía. Bien, eso hizo que el concepto república en el 900 no estuviera en el lugar que debía estar, pero ojo, había republicanos. Por ejemplo, la visión de la libertad. Un republicano defiende un concepto de libertad positivo. Es un concepto de libertad para hacer cosas. Es un concepto de libertad como autogobierno. Es un concepto que, digamos, se enfrenta al liberalismo en muchas perspectivas. Por ejemplo, en la idea
de que para preservar la libertad no solamente es necesario el Estado de Derecho, las reglas, sino que es imprescindible la idea de, bueno, de un individuo integrado en la comunidad política, que desde la política construye los derechos. Una visión liberal de la libertad es completamente distinta. Es una libertad negativa, es una libertad y ojo, estas valoraciones positivo y negativo no son valorativas, no son que uno es bueno Claro. o malo, no. Perfecto, claro. Son sustantivos, no son adjetivos. Claro, la visión, entre comillas, negativa de la libertad es la visión liberal, es la visión de la libertad como no interferencia, la libertad que saca los ámbitos de lo público y lo privado y les pone una frontera muy grande. La libertad que recela del Estado porque advierte que el gran asignador de bienes y recursos que hay que dejar actuar es el mercado. Bueno, esas dos visiones Claro. de la libertad, que son muy distintas, confrontaron al vallismo con, digamos, ese núcleo en donde estaban los herreristas, los riveristas, los empresistas, muchas veces la Unión Cívica. Bien, la igualdad también los enfrentó, porque la igualdad para el vallismo, por ejemplo, y para aterrizarlo en ideas, era la noción de un bien común en donde la idea era construir un país modelo en donde los pobres fueran menos pobres y los ricos menos ricos para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios. La clásica frase de una carta de Valle y Ordóñez. Ese concepto, que es un concepto republicano de la igualdad, es una visión, digamos, en donde la igualdad pasa a tener una sustantividad muy grande y en donde el Estado es un instrumento de construcción de esa igualdad social, es confrontada por la visión liberal. La visión liberal entiende la igualdad como la igualdad ante la ley, la igual libertad. Y toda otra presunción es una presunción equívoca, que ve con recelo. Por eso, desde un concepto liberal, la idea de un bien común al que como comunidad política y desde determinados valores de una axiología debemos orientar nuestra acción, es vista como casi un embrión de totalitarismo. ¿Mm? Desde esa perspectiva, el liberalismo cuestiona por igualitarista a las versiones republicanas. Una de las críticas más duras que los liberales conservadores le hacían al vallismo era que era igualitarista, que era socialista, comunista, jacobino, que utilizaba verbas socializantes. Herrera lo dice de manera muy clara. Hay que defender la estancia, porque la estancia y la alianza de los estancieros es el escudo de la civilización, que hay que preservar, y estoy citando textual, de las verbas socializantes y de las demencias ácratas. ¿De dónde venían eso? Venían del vallismo, que era, para Herrera, el jacobinismo uruguayo. Bien, Claro. y sobre todo, liberales y republicanos confrontan muy claramente sobre la fraternidad, la idea de fraternidad. La idea de fraternidad en el 900 era traducido con solidaridad. A pesar de que claramente no son lo mismo, pero en el 900 cuando se hablaba de solidaridad, se hablaba de fraternidad. El uso público de los conceptos. Ese era un concepto totalmente negado por los liberales. Los liberales decían, eso, y lo dicen hoy, eso es un verso francés. Hay que ir a la matriz anglosajona. La matriz anglosajona cuestiona eso y reivindica una moral de exigencias en donde, y los liberales conservadores lo decían de esta manera, libertad e igualdad son incompatibles. Son incompatibles. Justamente para que haya libertad tiene que haber desigualdad. ¿Por qué? Porque el dinamismo de una sociedad está no en que todos sean pobres, sino en que todos tengan algo, aunque Bueno, no importe y aunque sea permito necesario. ¿Cómo? me permito recordar un asunto de carácter estrictamente informativo,
que hace un año, menos de un año, fue muy revelador desde ese punto de vista, pero yo agradecí mucho como ciudadano, a propósito de la honestidad intelectual, como el presidente de la Asociación Rural, en el marco de la Expo del Prado, hablaba y reivindicaba justamente la desigualdad, ¿no? En esa lógica de pensamiento. Pero por supuesto, el señor Capurro dijo de manera explícita, somos desiguales. Dios o alguien nos creó desiguales en talento, en posibilidades. Y esto es así, porque lo han querido los dioses, pero también es bueno que sea así. No innovaba nada. 100 años atrás, 150 años atrás, los liberales conservadores, que se reconocían como tales, se reconocían sin problemas. Hoy la palabra conservador denota cosas que en el Uruguay nadie quiere asumir. En el 900 no había problema. Claro. Herrera decía, me enorgullezco de pertenecer a las clases conservadoras. Y reivindicaba contra la cultura política francesa, bueno, reivindicaba el capitalismo anglosajón a lo Burke. Bien, el republicanismo tiene una visión completamente distinta de la fraternidad. Al revés, reivindica la fraternidad. Reivindica esta idea de solidaridad. Por eso reivindica una noción de bien común. Por eso establece que, tiene que haber una lucha contra la desigualdad, y esa lucha no se puede construir sin la intervención del Estado. El mercado, como asignador de bienes y recursos, no va a resolver una sociedad menos desigual. No. Entonces, eso, la puja en torno al valor de la fraternidad, confronta a republicanos y liberales. De esa perspectiva, surgen mil implicaciones. No es una visión reduccionista, es establecer, y aquello que decía Rodó, de manera muy clara, él que era muchísimo más liberal que republicano, él que, a pesar de que votó a Valle y Ordóñez en las dos ocasiones para ser presidente, y a pesar de que fue electo bajo las ideas vallistas como diputado, bueno, luego confrontó muy fuertemente con el vallismo. Incluso hubo una clave de enemistad personal, sí, claro. Entre Rodó y Valle y Ordóñez. Pero Rodó decía algo muy sensato, decía, liberales, conservadores, en sí mismos no quieren decir nada. Si uno no los pone en relación a otro y no los, digamos, aterriza en un contexto político, económico y social determinado, no quieren decir nada. Tenía toda la razón, son conceptos relacionales. Uno se define en relación al otro, lo mismo que izquierdas y derechas. Son conceptos relacionales. Por eso, Rodó, que negaba que fuera conservador, cuando confrontó sobre la libertad y el liberalismo, en aquella famosa polémica con Pedro Díaz, el presidente del Club Liberal, lo dijo de manera muy clara. La cuestión es entre el liberalismo y el jacobinismo. ¿Y quién eran los jacobinistas? ¿Y a propósito de qué lo eran? Y bien, el jacobinismo, desde esa perspectiva, era el vallismo. Y eran todos aquellos que defendían una visión republicana. Eso... Tengo en el final por hoy, Gerardo, solo por hoy, dos o tres preguntas que hacerte. Y en ese sentido, y apoyándonos en Rodó acerca de que los términos en sí mismos muchas veces no lo dicen todo, y mucho más con el paso del tiempo, vos señalabas esta oposición que en algún modo era visible, palpable acerca de liberales y republicanos. Yo me lo pregunto hoy día, ¿pero acaso uno no puede reivindicarse como liberal y republicano y tener al otro, a la otredad, a través de la fraternidad, la solidaridad, o en fin, el término que tú como centro de tu accionar político, filosófico y ético, te lo tiro como pregunta. Segunda pregunta. Sí, no, pero vayamos a esa. Dale. Esa es una pregunta fundamental. Mirá, el libro está dedicado a Pablo Ney Ferreira.
Ayer en el Congreso de AUSIP hicimos un homenaje a esta figura muy poco conocida, un joven muy poco conocido, pero brillante, que se murió este año, lamentablemente. Pablo Ney Ferreira era, y fue toda su vida, un vallista republicano. Y nunca se fue del Partido Colorado. Nunca se fue del Partido Colorado. A él está dedicado este libro. ¿Y él sabe lo que decía? Decía, cuando veo que sin explicación a cualquier persona se le dice, usted es republicano y liberal, es como si escuchara que alguien le dice al otro, usted es gordo y flaco. Bien, era una broma. Porque en definitiva, ese centro que tú reivindicás es la clave del Uruguay. El Uruguay, yo lo digo en el libro, claro, no ambientó hegemonías, ambientó una construcción pactada a través de negociación tácita o expresa. La Constitución de 1919 es una constitución que emergió del famoso Pacto de los Ocho. Y yo así lo refiero, es una cultura política republicana liberal en ese orden. ¿Por qué? Porque justamente construyó una entente, un acuerdo sin hegemonía entre esas dos maneras de concebir la política, los derechos, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y eso que tú reivindicas, yo también lo reivindico. Y para mí es una de las llaves maestras que ha tenido el Uruguay para una democracia que no es perfecta y que tiene sus problemas, pero una democracia que en el mundo, es reconocida, pese a todos sus problemas que los tiene, como una democracia plena. Bueno, no es poca cosa. Y eso, no es poca cosa. Justamente, me encanta que haya llegado a eso, porque justamente era el próximo escalón, esa capacidad de que ninguna de las posturas se vuelva hegemónica. Yo me permito hacer una lectura de reivindicación de la, me gusta decirlo así, de la más sofisticada creación que tiene la civilización, que es la política, ¿verdad? Justamente, la política permite accionar y que no se vuelva hegemónico necesariamente ninguna visión acerca del ser humano, del planeta y del universo, ¿no? Por supuesto. Para los uruguayos hemos rechazado proyectos fundacionales o refundacionales. Los hemos rechazado siempre, hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta idea de confrontar en un contexto de polarización dos visiones irreductibles que no pueden siquiera escucharse o conversar, es una postura que el Uruguay en una clave histórica ha rechazado. Se vio cuando el vallismo, con un ímpetu transformador muy grande, quiso, construir su visión. Y ahí, incluso en la primera elección libre de la historia, con voto secreto y algunas otras garantías electorales, el gobierno perdió. Y el vallismo perdió. Y bien, eso generó la posibilidad de un contrapunto. La otra gran construcción, en donde tampoco hay hegemonías netas, aun cuando hay más victoria ideológica del vallismo, es el Estado social, es el laboratorio social, anticipatorio. Yo te puedo registrar algunas propuestas del vallismo de comienzo de siglo, y yo cuando las planteo en el exterior, no lo pueden creer. Nosotros es como que nos olvidamos, pero hace 100 años, más de 100 años, en el Uruguay se presentó en el Parlamento un proyecto de ley del divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges. ¿Sabe lo que significaba eso en 1912? Claro. Y por la intervención de un filósofo como Carlos Bá Ferreira, que desde la cátedra de la universidad decía que, ojo, esa visión de tratar igual a los desiguales podía generar más desigualdad. Entonces proponía, en este momento histórico, lo que hay que darle esa posibilidad, la de divorciarse por la sola voluntad, solo a la mujer. Al débil, claro. Solamente a la mujer. Y bien, el vallismo era un proyecto presentado por Domingo Arena, una figura extraordinaria, y por Ricardo J. Areco, otra gran figura de la época,
conversaron con Valle y Valle le dijo, tiene razón Baferreira. Y ahí bien, el proyecto salió y el vallismo, el Partido Colorado tenía mayoría porque el Partido Nacional se había abstenido. Entonces, esa idea de una política que no ambienta hegemonías, yo creo que hay que registrarla como un elemento muy, muy bueno. Esto, En el haber. en el haber, esto, que una y otra vez olvidamos porque, bueno, yo quiero vencer, yo quiero derrotar al Uruguay, lo peor que le pasa al Uruguay es esto, y yo quiero esto, esto, otro. Por supuesto de que hay debates totalmente legítimos y hay visiones completamente diferentes que hay que tramitar en una plataforma democrática. Pero miremos el mundo, miremos el mundo y miremoslo con ese espejo interpelante del pasado, de hace 100 años atrás. Y entonces, sí, adelante, perdón, Gerardo. No, por favor. Te decía, Pregúntame. y entonces, aún con todas estas salvedades, porque una cosa es la hegemonía que se lleva por delante, digamos, el instrumento de la política, con el riesgo incluso de la convivencia pacífica, porque en todo caso en la democracia uno defiende ideas y las ideas a su vez defienden intereses, y eso está muy bien que ocurra. En todo caso, yo lo que le pido a los actores, todos, los políticos, los empresariales, los sindicatos, que sean muy claros y muy explícitos en sus intereses, ¿no es cierto? Por lo tanto, Claro. para poder abrazar o no las ideas. Pero Y haciendo además, esta adelante. no, a ti. Haciendo esta salvedad, yo tengo la necesidad, y yo diría ahora también al politólogo, de preguntar, ¿cómo se explica entonces que esa mirada de liberales y republicanos esté unida en una coalición de gobierno en donde, y esto es un dato objetivo que no procura ni lastimar ni ofender a nadie, pero tampoco podemos ser negadores de la realidad, donde tu colega Botinelli lo ha señalado también en este programa, el ejercicio de del presidencialismo que hoy día está gobernando nuestro país no tiene antecedentes en cuanto al volumen desde la recuperación democrática, donde la perspectiva republicana de sesgo ballista parece estar muy, digamos, a disposición de la mirada liberal conservadora del histórico herrerismo. ¿Cómo se explica? ¿Solo con la lógica cualquier cosa es mejor a que gane el Frente Amplio? ¿O hay otro asunto, un hilo que une que yo no logro percibir? Bueno, lo que pasa es que ahí te tendría que contar 100 años de historia, que es lo que nos llevó de aquel Uruguay del 900 y de las primeras décadas a este Uruguay, bueno, del 2021, que es un Uruguay distinto. Hoy, por ejemplo, la visión de las familias ideológicas es una visión que está instalada, pero que de alguna manera trata de ser construida en función de otras claves. Bien, como no puedo contarte la historia de 100 años, voy a referirte a algunos temas. Primero, esta idea de distinguir republicanismo de liberalismo a mí me parece muy correcta y creo que ayuda a entender al Uruguay y sobre todo a entender al vallismo. Durante mucho tiempo, en la historiografía uruguaya y en la ciencia política, es como que decían, en el Uruguay todos son liberales, o el 90% son liberales. Lo que hay es liberales conservadores o liberales progresistas. Para mí eso no alcanza. ¿Por qué? Ajá. Y bueno, porque el vallismo, claramente, en su teoría política, como decía Pablo Nay Ferreira, no era liberal, era republicano. Reivindicaba, fíjate tú, el mandato imperativo, reivindicaba la primacía del partido asambleario, reivindicaba la colegialización de los poderes ejecutivos, no solamente el nacional, sino el departamental. Establecía, pensalo tú, bueno, fue el gran promotor de los institutos de democracia directa, pero proponía la elección directa y popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Imagínate eso. Y ojo, mirá, para aclarar los tantos, me parece una locura, pero era una visión republicana. La visión liberal que planteaba, no, hay que establecer un acuerdo de máxima, 2/3,
en el Parlamento para elegir un integrante de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí hay un debate muy importante. Pero hay una diferencia muy grande. Y ¿sabes lo que ocurre? Es que hoy, y yo coincido con Botinelli, estamos viendo un ejercicio de un presidencialismo como tal vez, bueno, no recuerde el país. Por ejemplo, esta idea de la diplomacia presidencial, en donde el presidente ejerce la diplomacia, o esta idea de una coalición de gobierno, en donde el presidente propone, que además tiene el 29% de los votos en el Parlamento, porque tuvo en la primera vuelta 29%, el presidente no discute sus propuestas en un ámbito previo al Parlamento. No, envía al Parlamento y bueno, el Parlamento luego le quita esto, le quita lo otro, lo modera. El Parlamento, fundamentalmente, los otros socios de la coalición. Exacto. En el Uruguay eso pasaba antes de que llegara al Parlamento. Bien, estilos. Pero también un empuje fundacional. ¿Cuál es la idea? Y bueno, es la filosofía del Maya Oro. Es la filosofía de, bueno, terminar con el Estado. Es la filosofía de terminar con esta idea bayista que de alguna manera ha impregnado al Uruguay, de acuerdo a esa visión, y construir, bueno, lo que nunca hubo, porque el herrerismo siempre tuvo ese objetivo, pero nunca lo logró, que es convencer a la mayoría del Uruguay que ese es el mejor Uruguay posible. Y eso a mí me parece muy legítimo. Son dos visiones ideológicas. Por supuesto. Lo que no me parece legítimo es decir que ya no hay ideología, que en puridad, digamos, vivimos en un mundo transideológico y en donde los debates son a partir de un sentido común, que es obvio, que el que cuestiona ese sentido común, por ejemplo, es bueno que haya desigualdad, el Estado tiene que replegarse, digamos, los empresarios son los grandes promotores de la salida de un contexto económico difícil, es impensable poner tributos al capital, el Estado tiene que replegarse, cuanto menos Estado mejor, el Estado suele ser el problema. Todas esas visiones, que son profundamente ideológicas, lo que no me parece legítimo es que sean planteadas como si fuera un sentido común, en donde, claro, bueno, el que piensa distinto, claro, al que piensa distinto se le dice, no, tú tienes un error conceptual. No, no tengo un error conceptual. Tengo una idea distinta, pienso distinto. Claro, y en una democracia es bueno pensar distinto. No solamente hay que consentirlo, hay que celebrarlo. ¿Y quién es el que falla? ¿Quién es el que define? El pueblo. En la democracia no resuelve Dios, no resuelven los sabios, no resuelve el proletariado, resuelve el pueblo a través de elecciones libres. Bien, pero no las resuelve, y en el Uruguay eso siempre ha sido claro, no las resuelve aún con segunda vuelta, eligiendo a un presidente. No, las resuelve a través de mecanismos mucho más refinados, por ejemplo, en la representación parlamentaria. Entonces, aquella idea de, bien, el presidente en el Uruguay no es un monarca electo, no es un monarca electo. El gobierno no es hacer lo que el presidente quiere, sino que, bueno, ahí hay que negociar y hay que digamos, construir una visión que tenga mayoría. Y esto también es un palo para los gobiernos anteriores. Esa lógica también la padeció el Frente Amplio, con el dichoso voto 50, en donde el problema era encontrar el consenso adentro del Frente Amplio, y el gran objetivo era tener mayoría legislativa. Bueno, en el Uruguay, eso, que el Frente Amplio tuvo durante 15 años, prácticamente es inédito. Y no es bueno que sobre algunos asuntos fundamentales haya una lógica mayoritaria. Es bueno acordar, es bueno acordar. La palabra negociación es una bella palabra, es una palabra profundamente democrática. No claro. Tenemos, ¿sabes quiénes lo saben?
los dirigentes sindicales. Obvio. José de Lía, la teoría de Lía era una teoría profundamente democrática, en donde decía, hay que defender al interés sindical, al interés del gremio, pero también hay que decir si la reivindicación del gremio, del sindicato, es común a todos los trabajadores, al movimiento sindical. Pero luego eso no basta. Hay que pensar luego si eso es aceptable por el pueblo en su conjunto. Porque una medida que premie a los trabajadores que están en mi sindicato y aún que tenga el respaldo del movimiento sindical, tiene que tener en cuenta al conjunto de la población. Entonces, esa cosa de negociación, esa cosa de la convivencia virtuosa entre mercado y Estado, esta cuestión de evitar juicios tan rígidos como no al Estado, el Estado es el problema, y entrar en situaciones, bueno, la demonización de palabras y de conceptos como subsidio, ¿a qué nos llevan? Y bueno, nos llevan a que yo estoy contra los subsidios, pero aparecen subsidios por otra vía. Yo digo no más impuestos ni suba de tarifas, pero encuentro mecanismos para que eso ocurra. ¿Por qué no abrir la cancha y negociar, acordar, y no tener visiones fundacionales? En donde, bien, solamente los que piensan como yo, por supuesto que hay cosas. Yo, por ejemplo, reivindico mucho la postura del gobierno en materia de nueva agenda de derechos. El presidente lo ha dicho, él tiene una agenda que él llama y que muchos uruguayos legítimamente llaman una agenda pro vida, que por ejemplo está en contra de la despenalización del aborto. Pero asumió una definición, que es, a pesar de que yo estoy en contra, no voy a reiniciar esta discusión. ¿Por qué? Y bien, porque el pueblo ya de alguna manera ha laudado este asunto. Eso es una actitud claramente no fundacional. Pero luego, cuando vemos la política económica y social, y aquí no estoy hablando del libro, estoy hablando del gobierno actual, ¿qué es lo que vemos? Y bueno, vemos otra cosa. Vemos una opción muy fundacional, en donde, aunque no se lo diga, lo que está en cuestión son construcciones de Estado, de integración social, que bueno, que tienen más de 100 años y que han sido demonizadas, pero la visión de un país modelo en donde haya un Estado social anticipatorio y en donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos, por lo menos tiene que ser admitida como una posición legítima y no como un error conceptual. Eso era lo que creía Valle y Ordóñez, por lo menos. Y contra eso confrontaba a Luis Alberto de Herrera. Y bien, no se querían nada, incluso en términos personales. Y en el libro, y esto es una cosa que yo quiero reivindicar del libro, no solamente hay historias colectivas, hay historias personales. El libro también tiene casi 800 citas, y las citas son largas. ¿Por qué? Porque están las historias de vida, de gente que estaba en redes, que articuló, que una cosa hizo esto, después hizo lo otro. Y eso es la vida, la red, el debate, la legitimación del conflicto, porque una sociedad sin conflictos es una sociedad anómica, sin dinámica. Pero, bien, Valle, mirá que Valle era, a Valle le costaba negociar. Y es más, negociaba a su pesar. Sí. Tenía una convicción transformadora muy grande. Por eso los diplomáticos de los países europeos informaban que era un dictador socialista, claro. Y que era un extremista. Salvo en algunos momentos la embajada de Francia y salvo un embajador inglés, la visión de los embajadores europeos era terrible contra el vallismo. Era terrible. Bueno, recojamos esto. Es un espejo interpelante para el presente, pero no nos explica el presente. Nos ayuda a comprender el presente. Y aprovecho para pasar un aviso. El libro va a ser presentado en Canelones el martes 17 de agosto. Bien.
en el Teatro Politeama de Canelones, lo cual es algo muy, muy, muy grato para mí, porque su primera presentación va a ser no en Montevideo, exacto, pero también va a ser presentado en Montevideo el sábado 21 de agosto. Va a ser presentado, de acuerdo a la nueva normativa, en el Salón del Teatro del Galpón, en la gran sala del Teatro del Galpón, con entrada libre. Y allí voy a tener el honor de estar en una conversación nada menos que con Blanca Rodríguez, lo cual va a generar, espero, una instancia que a muchos, bueno, les va a permitir conocer a fondo, en profundidad, bueno, los contenidos de este libro que quiere ser un aporte a la polifonía de la República. Gerardo, te mando un abrazo lleno de agradecimiento y de respeto. El liberalismo conservador, Gerardo Caetano, su autor, nos ayudó a poner la mañana en camino. Muchas gracias, Gerardo. No, muchas gracias, Alejandro, y un enorme abrazo para ti y un enorme abrazo para la teleaudiencia. Piense lo que piense. Exacto. Lo importante es pensar. Bien. Lo importante es pensar.